Como veis van perfectos. Todos los que he probado me han ido muy bien. Da gusto jugarlos así en una portátil. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Con los que me seguís en Instagram estoy seguro que sabéis de qué va el vídeo de hoy, porque estáis a la última de mis cacharreos y mis cosas extrañas. Que sepáis que en el perfil de Instagram, que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, siempre publico lo que ando liado, los nuevos cacharros que voy recibiendo. Así que si me seguís no os arrepentiréis. Amiguitos viejuners, hoy os traigo una nueva consola china que no es una chusta chinaca. Se trata de la nueva consola del fabricante BitBoy, la BitBoy New Pocket Go. Se trata de una nueva versión de la Pocket Go que os enseñé hace meses. Y bueno, es una consola que es bastante más grande, compite en otra liga. Realmente pretende competir con la RG350, esa consola que os traje ya hace unos días, que ha tenido bastante repercusión. Y bueno, vamos a ver si realmente esta consola puede con la RG350 o no. Venga, vamos para allá. Hoy os traigo una nueva consola china de las que pretenden ser la nueva hornada de consolas portátiles retro. Se trata de un nuevo producto del fabricante BitBoy, la BitBoy New Pocket Go. Como sabéis, tengo una sección fija en el canal en la cual voy analizando consolas chinas portátiles. Os dejo el link aquí arriba para que la podáis revisar. Y en dicha sección os he traído, entre otras, varias consolas del fabricante BitBoy. La última que os traje fue la BitBoy Pocket Go, que es una versión anterior a la que os traigo hoy, y se trataba de una de las consolas portátiles más pequeñitas que han pasado por mis manos. Pues bien, hoy, gentiliza de la web retromimi.com, os traigo una nueva entrega de la BitBoy, la New Pocket Go, o Pocket Go versión 2 como algunos la llaman. Esta nueva entrega de la Pocket Go es sustancialmente diferente en muchos aspectos a su predecesora, luego lo veréis en detalle. La caja con la que nos la envían es esta que veis, poco se puede destacar de la caja. En la parte trasera vemos algunas de las características. Lo más interesante vemos es que se supone que soporta PlayStation 1, un poco en la línea de consolas como la RG350 que os mostré hace unos días en el canal. Aunque a nivel de precio, la New Pocket Go ha sido lanzada con un precio más ajustado que la RG350. Luego lo veréis, es bastante sorprendente. Lo primero que vemos al retirar la tapa de la caja es la consola en una bolsa de plástico. La apartaremos momentáneamente. Y bueno, aquí vemos el manual de rigor. Si retiramos esta otra parte de la caja, vemos un cable USB tipo C para conectarla a un alimentador de corriente y un lector de tarjetas microSD para leer la microSD que llevará la consola. Como sabéis, todas estas consolas normalmente llevan una microSD para almacenar el sistema operativo y los emuladores que la hacen funcionar, aparte de algunos juegos en algunos casos. Viendo la consola en detalle vemos la cruceta, lleva un stick analógico, es del estilo de la RG350, pero se nota más pequeño y un poco menos cómodo. Fijaros que la cruceta está alineada con los botones, como no ocurría en la RG350. Este fue uno de los defectos que mucha gente se quejaba de la 350, que era incómodo de utilizar la cruceta porque estaba en una posición más baja que esta. En este caso, a la gente de BitBoy, pues bueno, han hecho caso a la gente, a las quejas, y ha decidido ponerla así. Yo sinceramente lo veo un acierto. Normalmente yo suelo usar más la cruceta que los sticks analógicos para jugar a la mayoría de plataformas, menos PlayStation 1, que sí que es más jugable con un stick analógico. Siguiendo con lo que lleva la consola, aquí podemos ver los botones de Select, Start y Menú. El tacto de los botones y la cruceta, la verdad es que es más que correcto, se notan de calidad. Además de todo esto, lleva un altavoz únicamente. Aquí podemos ver, justo debajo del altavoz, dos LEDs indicadores para saber si la consola está encendida y tiene cierta actividad. En la parte de atrás de la consola podemos ver la tapa de la batería. Me dieron la opción de personalizarla con el logo del canal, pero bueno, yo pensé dejarla al origen, no sé, yo creo que así queda mejor. En la parte de arriba podemos ver los botones L y R y los L y R secundarios, el botón de encendido, el conector USB tipo C de alimentación. También podemos ver un conector para conectar los auriculares y los botones de control de volumen de la consola. En este otro lateral podemos ver dos ranuras microSD, una para tener la microSD con el sistema operativo y la otra por si queremos insertar otra tarjeta con más juegos, etc. La consola nos viene con una microSD de 32 GB, con el sistema ya instalado y con bastantes emuladores. En mi caso viene con bastantes juegos. Las unidades que ponen a la venta no llevan juegos, así que tendréis que ponérselos vosotros mismos. La batería que lleva es reemplazable con mucha facilidad. Si abrimos la tapa trasera podemos cambiarla sin ningún tipo de problema. La que lleva es una batería que parece de la marca Xiaomi. Es de 2000 mAh y nos dará una duración de unas 3-4 horas de juego. Las características técnicas de la consola son una CPU dual core JZ4770 a 1 GHz. Es la misma exactamente que la RG350. Tiene la misma cantidad de RAM que esa consola también, 512 MB de RAM de LPDDR2. La pantalla es de 3,5 pulgadas, IPS, con cristal templado en la superficie.
Lleva 2 slots micro SD, lleva la batería de 2000 mAh, como he dicho, y la conexión USB tipo C. Una vez encendida la consola, lo que llama mucho la atención es la pantalla. Es una pantalla IPS que funciona a 320x240 de resolución, tiene un recubrimiento de cristal templado, lo que le hace bastante resistente, y se ve francamente bien. Podemos decir que es la misma calidad de pantalla que la RG 350. Estas consolas parecen hermanas realmente en muchos aspectos. El sistema operativo que lleva, como veis, es el mismo que llevan todo este tipo de consolas. Está basado en la distribución de Linux, OpenDingux, y usa el frontend gráfico GNU2X, lo que la hace fácilmente actualizable con nuevas versiones, como pasa siempre en este tipo de consolas. De serie viene con estos emuladores: el Xmame para recreativa, el DOSBox para juegos de MS2, el Final Burn Alpha para juegos arcade, el emulador de NES, el emulador de Game Boy, otro pues para consolas Sega, el Genesis Plus, el de Neo Geo Pocket. Como veis, estos emuladores son siempre los mismos, los que llevan estas consolas, y con el tiempo se van actualizando la lista, es decir, podremos ampliarlos y ponerles más emuladores que la comunidad va desarrollando. El emulador de PlayStation 1, por supuesto, el emulador de Nintendo 64, que, ojo, no nos vengamos muy arriba, no sé si podrá correr muchos juegos en esta plataforma, ya lo veréis luego. Y aquí podemos ver otro emulador para juegos arcade. En este otro apartado vemos juegos portados por la comunidad para esta plataforma. Os recomiendo trastearlos un poco porque hay algunas cosas que la verdad es que merecen bastante la pena. Además viene con OpenBoard, que se trata de un motor para juegos de lucha de scroll lateral, para que me entendáis, juegos del estilo Final Fight o Streets of Rage. Está basado en software libre y mucha gente ha creado juegos para esta plataforma. Suelen ser juegos tributo a clásicos del género, la verdad es que es muy recomendable darle un tiento y hacer alguna prueba. Pasemos a probar juegos y veamos cómo los mueve. Comenzaremos con Nintendo NES. Los juegos de NES, la verdad es que los mueve de una manera más que correcta, como no podía ser de otra manera. De hecho, todas las plataformas de 8 bits que he estado probando en el transcurso de estas pruebas, la verdad es que han ido bastante bien. No se observa ningún defecto en la emulación, ni en el audio, ni gráficamente, ni nada. Pasemos a ver Super Nintendo. Como pasa con la RG350, los juegos más difíciles de emular, que usaban chips especiales como el Yoshi Island, etc., los mueve sin ningún tipo de problema. El procesador que lleva es suficiente para moverlos con soltura. Como ya sabéis, estas consolas pertenecen a la nueva generación de consolas chinas, llevan un procesador mucho más potente que las anteriores, por tanto este tipo de juegos los mueven sin problema. Veamos cómo emula Mega Drive. Como veis, también lo mueve perfecto. Juegos como Sonic movidos a esta velocidad son auténticamente geniales, son una delicia. Probaremos ahora juegos arcade con el Final Burn Alpha. Como veis, van perfectos. Todos los que he probado me han ido muy bien. Da gusto jugarlos así en una portátil. Haciendo estas pruebas, tanto cruceta como botones se notan de calidad y es muy agradable usarlos durante grandes sesiones de juego. Si probamos Neo Geo, 3/4 de lo mismo. La verdad es que lo emula muy bien, se juega francamente bien y es muy cómoda la experiencia de juego. Subamos el listón, vayamos a por Nintendo 64. Aquí cambian las tornas. Como pasaba con la RG350, este hardware no es capaz de mover con soltura todos los juegos de la plataforma. En algunos va lento, en otros se escucha el audio con crepitaciones, distorsionado, y bueno, no es jugable la verdad. En algunos casos sí que algunos juegos los mueven un poquito mejor, pero bueno, no es jugable realmente. Si nos vamos a PlayStation 1, veamos a ver cómo rinde. Como veis, tendremos una experiencia de juego idéntica a la consola RG350, es decir, la mayoría de juegos van perfectos, menos algunos que cuesta bastante más emularlos, como por ejemplo Bloody Roar 2, que es el juego que siempre pruebo. Este juego lo probé también en la RG350 y pasaba lo mismo, va ralentizado. Si trasteamos un poco el emulador y activamos el frameskip, bueno, haremos que funcione mejor el juego en detrimento de la fluidez, es decir, al saltarse frames en el emulador que renderizar, la máquina puede ejecutar el juego mejor, pero la animación no es tan suave como debería. Se me ocurren muchísimos juegos para probar, pero bueno, para no alargar el vídeo haremos una cosa. Como en el de la RG350, si coséis a likes este vídeo, haré un segundo vídeo mostrando muchos más juegos corriendo en esta consola de BitBoy. Proponerme títulos de PlayStation 1 y Nintendo 64 y si veo que os gusta la idea, pues bueno, haré un segundo vídeo sobre el tema. Tengo una pequeña obsesión desde pequeño que es desmontarlo todo y ver qué pinta tienen las tripas que lleva dentro, así que como es tradición en muchos de mis análisis de las consolas que traigo,
procedamos a abrir al paciente a ver qué pinta tiene lo que tiene dentro. Es bastante fácil desmontarla, dado que tiene muy pocos tornillos. Y bueno, aquí podemos ver las tripas. Aquí vemos el procesador que os he comentado antes, el JZ4770. Al lado vemos la memoria RAM. Esto es el conector que va conectado a la pantalla. Y aquí vemos el stick analógico desde atrás. Una vez desmontada se aprecian, pues a nivel de carcasa, de plástico, etcétera, pues bueno, una buena calidad de plástico y de construcción. Es bastante mejor que otras consolas que os he traído al canal. Obviamente, esta gama de consolas son de buena calidad y juegan en otra liga que otras que os he traído, por ejemplo, de 20 euros, etcétera. Las comparaciones son odiosas, está claro. Si comparamos la consola que os traigo hoy con la RG350, vemos que el tamaño es muy parecido. Como os he comentado, las características técnicas son las mismas en ambas consolas, por lo que podrán mover los juegos exactamente igual. La pantalla también es idéntica. Lo que sí que podemos ver es que la RG350 tenía dos analógicos. Aquí sí hay diferencia. La New Pocket Go solo tiene uno y es diferente que los de la RG350. Aunque los sticks analógicos de las consolas chinas no suelen ser de una calidad extrema, no son comparables con los sticks típicos de mandos de PlayStation o Xbox, los de la RG350 no se notan del todo malos, son bastante cómodos de usar. Sin embargo, los de la BitBoy se notan menos cómodos, por lo que no me acaban de convencer tanto como los de la RG350. Si la comparamos con su hermana pequeña, vemos que, bueno, es otro tipo de consola, está claro. A nivel de tamaño, además de a nivel de potencia, como sabéis, la primera Pocket Go pertenece a la generación anterior de consolas portátiles chinas y se queda corta a nivel de rendimiento. Una de las cosas que echo más de menos, que sí que llevaba la Pocket Go antigua, que esta nueva no lo lleva, era un set de botones para cambiarlos de colorines. En la web, por lo que he visto en retromimi.com, tienen un set de botones para cambiárselos si queréis. Y la verdad es que le dan otro toque diferente. A mí me gusta más estéticamente cómo quedan los botones de colorines que no los botones que había de serie. Como conclusión, después de pasarme muchas horas con ella, esta consola es idéntica en algunos aspectos, como ya he comentado, a la RG350, pero a nivel de palanca analógica se han quedado cortos. Las de la RG350 son de bastante mejor calidad que la que han puesto aquí en la BitBoy. Hay otro aspecto que no he comentado a lo largo del análisis, que es el audio. El audio no está mal, pero en la RG350 está bastante por encima, es bastante mejor. El precio de esta BitBoy New Pocket Go es de $59 en el momento de hacer el vídeo. En la descripción del vídeo os dejo links de la tienda que me ha cedido la unidad, por si acaso os interesa comprarla. Pues nada, viejunes, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!